Estamos en diálogo con Gabriel Rabinovich, que es un inmunólogo de reconocida trayectoria tanto en Argentina como a nivel mundial. Gabriel es nacido en Córdoba, es graduado y doctorado por acá por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y ha recibido múltiples reconocimientos. Por ejemplo, ha sido nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y recientemente ha recibido otro premio, que es el premio Eduardo Charro a la cooperación científico-tecnológica regional. Bueno, Gabriel, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a hablar un poco de la cuestión de la pandemia que nos tiene a todos muy pendientes. Bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, como inmunólogo, la verdad es que estamos tomando la pandemia desde la experiencia que hemos tenido estos años y a mí me da mucho placer poder contribuir y creo que y estoy orgulloso de cómo la comunidad científica ha reaccionado frente a todo esto, poniéndose a disposición. Gabriel, estamos en un contexto de bastante incertidumbre, tanto la gente, me parece que también en la comunidad científica, porque estamos hablando de un virus nuevo, ¿no? Y la gente también se pregunta, por ejemplo, cuándo vamos a salir de esta cuarentena y cuándo va a estar la vacuna. La pregunta, en vez de preguntarte qué se sabe sobre el coronavirus, qué es lo que no se sabe sobre este nuevo coronavirus y que sería por ahí vital saberlo con contundencia digamos, para franquearlo un poco y frenar esta pandemia. Bien. Bueno, como todo, como yo voy a abordar, digamos, la respuesta desde el lugar de inmunólogo. Hay muchísimas cosas que pueden contestar colegas míos que saben mucho más como epidemiología o de virología, pero yo voy a contestar desde la inmunología. Como todo virus nuevo, es importante conocer cuáles son, es un desafío muy grande conocer cuáles son las estrategias que utiliza para poder invadir las células, para poder gatillar y desencadenar determinadas respuestas, la respuesta a los mecanismos de inmunidad innata y adaptativa, que son los dos brazos de inmunidad más importantes, y cuáles son los mecanismos de evasión que tiene, cuáles son los mecanismos que tiene para poder contrarrestar al sistema inmunológico. Hay noticias, digamos, como nunca he visto en toda mi carrera, jamás ha explotado tanto la información y el conocimiento respecto a este virus, inclusive de trabajos que todavía no han sido referiados, ¿no? Que están en bases de datos y que se ponen a disposición de la gente porque es muy rápido toda la efervescencia que tiene todo esto. Y sinceramente, digamos, cada día aprendemos cosas nuevas. Las últimas noticias respecto a inmunidad son bastante auspiciosas. ¿Por qué? Porque en verdad se ha visto que pacientes que se están recuperando, que se han recuperado de la enfermedad con PCR negativas ya, cuando ya han cumplido el ciclo de infección, después de los 28 días, 30 días, se ha visto que estos pacientes tienen una inmunidad mediada tanto por anticuerpos, que sería la inmunidad humoral, como por linfocitos T de memoria. Si analizamos que esas dos herramientas son fundamentales para poder erradicar, para poder generar vacunas efectivas y para poder también erradicar el virus y no reinfectarse nuevamente, es que estas son muy buenas noticias, porque tenemos las dos herramientas fundamentales de la inmunidad, tanto anticuerpos que neutralicen al virus, como también linfocitos T de memoria que ante una reinfección puedan estimular una respuesta y responder más rápidamente. Esos son trabajos que han sido publicados en estas últimas 2 semanas y que nos dan mucho optimismo, digamos, a los inmunólogos para trabajar. También estamos conociendo determinadas situaciones de cómo hace el virus para actuar en situaciones en el 90% de los pacientes que van a ir bien y que van a tener un curso leve o moderado de la enfermedad, y en aquellos pacientes especialmente que tienen una transición a una crisis respiratoria severa. Estos son los casos más graves y se ha visto que el virus en estos casos actúa generando en forma progresiva una linfopenia, una disminución muy grande de linfocitos, que de alguna manera estamos tratando de ver cómo se explica, pero que es un marcador de mal pronóstico. O sea, un paciente que ya empieza a tener una disminución de linfocitos apenas comienza la infección y en la transición entre el día 7 y el día 8, son pacientes que seguramente van a tener tormenta de citoquinas y las citoquinas van a causar una respuesta inflamatoria y el síndrome de distrés respiratoria y quizás una falla multiorgánica. En verdad, la búsqueda más importante es de biomarcadores para poder ver qué nos indica
que un paciente que llega a un hospital va a tener una evolución positiva o una evolución negativa. Muchos son marcadores de inflamación, ¿viste? Como proteínas de fase aguda, citoquinas inflamatorias como interleuquina 6, interleuquina 1, TNF, factor de necrosis tumoral, todas estas citoquinas que están en la sangre que hacen lo que se llama tormenta de citoquinas. Entonces es cuando la respuesta inmunológica, que yo te contaba con todos los trabajos que veníamos haciendo anteriormente, se vuelve exacerbada y empieza a dañar los componentes del organismo, causando esa falla multiorgánica, problemas respiratorios, problemas trombóticos, etc. Entonces, el punto es conocer qué marcadores dicen a este paciente le va a ir bien, a este paciente le va a ir mal. Gabriel, el virus se conoció a fines del año pasado, a principios de este año, y bueno, a partir de ahí, vos mismo dijiste, ha habido una gran producción científica. Y en cuanto a los tratamientos y a las vacunas, por ahí se da la sensación como que son tiros en medio, se me ocurre a mí, medio al voleo, no hay una ciencia racional detrás de eso, porque bueno, no hay tiempo. ¿En qué medida estos disparos a medio al voleo pensás que pueden tener buenos resultados, a diferencia de un camino un poco más racional con ciencia básica de por medio? Bueno, hay esa es la pregunta del millón, Luca, la que me acabas de decir, de hacer. En situaciones de urgencia, muchas veces el camino es reposicionar drogas que ya estaban posicionadas para otros tipos de terapias. Un caso es la hidroxicloroquina, la cloroquina, o por ejemplo los anticuerpos anti-interleuquina 6, o el remdesivir, el antiviral, o los antirretrovirales que se utilizan también para la infección de HIV. Entonces, la idea es tratar de ver rápidamente si esas drogas que se utilizan para otras patologías similares se podrían utilizar para poder modificar tanto los componentes inflamatorios como los componentes virales. De hecho, una de las terapias en la cual estuve involucrado en un grupo desde hace un tiempo tratando de poder potenciarla es la de plasma de pacientes convalecientes conteniendo, entre otras cosas, anticuerpos neutralizantes que pueden llegar a neutralizar el virus en aquellos pacientes que están en crisis y por un método compasivo. Hay distintas formas, digamos, de llegar con estas terapias. Y este es más o menos el arsenal terapéutico, que no es tan grande. Se está intentando ampliarlo, digamos. Ustedes tienen un caso en Córdoba que también se trató de reposicionar también una droga. Pero también está el camino que intentamos nosotros caminarlo de una forma diferente, tratando de ver si la experiencia que nosotros adquirimos durante ciencia básica, durante 20 y pico años de laburo, podría contribuir a poder mejorar un poquito en estos pacientes, porque lo que nosotros tomamos es qué características tiene la infección por coronavirus, por este coronavirus en particular, que coincide con algunos parámetros que nosotros veíamos tanto cuando trabajábamos en enfermedades autoinmunes y en cáncer, que es nuestro trabajo, digamos, cotidiano. Y hay muchos parámetros que tienen en común. Por ejemplo, esta inflamación exacerbada en pacientes que tienen ese síndrome de distrés respiratorio, que tienen esa falla multiorgánica, que tienen unos problemas clínicos respiratorios, que eso sucede en aquellos pacientes que tienen una inflamación muy, muy marcada a lo largo de su vida. Por eso son esos factores de riesgo, tienen en común una inflamación acumulada. Pacientes que tienen problemas vasculares, pacientes que tienen problemas respiratorios inflamatorios. Entonces, ese es un patrón común al que nosotros hemos estudiado mucho en enfermedades autoinmunes, en otro contexto patológico. Después, en cáncer también se ha visto esta linfopenia, esta disminución de los linfocitos, esta supresión de la respuesta inmune. Entonces, lo que nos preguntamos con mi grupo cuando empezó todo esto es cómo podemos hacer un paréntesis de alguna manera a lo que venimos trabajando para poder dar una solución, pero que esa solución también tenga una relación con lo que venimos haciendo durante tantos años. Yo admiro profundamente a mis colegas, cómo han salido con la parte diagnóstica, con distintas cuestiones, con vacunas, el que trabajaba en vacunas, con diagnóstico, el que trabajaba en biología molecular, el que trabajaba en biomedicina o bioingeniería con respiradores mejorados. La verdad que es muy bueno, digamos, esta reacción de la comunidad científica,
lo cual posiciona también en la importancia que tiene el CONICET, el Ministerio de Ciencia y todos los entes de la ciencia. Pero bueno, básicamente el camino que nosotros tomamos es tratar de diseñar una terapia que tenga un impacto antiviral y un impacto antiinflamatorio, teniendo en cuenta la historia, sin mencionar detalles, porque la verdad es que no queremos dar falsas expectativas, pero básicamente aprendiendo ahora con esta nueva patología que nos desafía de todo lo que fuimos aprendiendo en los últimos 25 años con lo que fuimos construyendo. Y ahí también está involucrada este talismán que tenés vos, que es la galectina, está en ese camino, en ese paréntesis que has tomado, está involucrada la galectina. Es interesante eso que mostras que tanto un virus como una enfermedad autoinmune como el cáncer, que uno lo puede ver como enfermedades o patologías diferentes, tienen cosas en común. ¿Pero está la galectina ahí involucrada? Bueno, en realidad esta es una de las herramientas del proyecto, no es la única, pero básicamente, obviamente nosotros queríamos incorporar a este proyecto también la galectina, y también se basa, nosotros sabemos que las galectinas interaccionan con azúcares, y estamos estudiando mucho estas interacciones porque el virus en sí mismo tiene una gran adición de azúcares diferentes y los receptores con los cuales actúan también están compuestos por azúcares. Entonces estamos viendo qué rol juegan estas proteínas, qué rol juegan distintos mecanismos inmunopatogénicos como citoquinas en contribución con estas galectinas y en contribución con los azúcares, tratando de ver cómo poder modular todo este proceso inmunopatogénico. Y una cosa que es esencial es que intentamos en el proyecto diferenciar cuáles son los mecanismos inmunoprotectivos de cuáles son los mecanismos inmunopatogénicos. Dicho con otras palabras, el virus gatilla una modulación de mecanismos inmunológicos, ¿no? Se gatillan cuando el virus entra, mecanismos de interferones tipo 1, macrófagos, linfocitos, etc. Tratamos de ver cuáles de todos esos mecanismos causan, previenen la enfermedad y pueden proteger al huésped, y cuáles son los que causan la enfermedad. Porque los que causan la enfermedad tenemos que revertirlos, y en los que protegen tenemos que potenciarlos. Entonces, como estamos aprendiendo sobre un virus nuevo, que también tiene estrategias de transgredir esa respuesta inmunológica, esta conjunción de mecanismos protectivos, patogénicos y de evasión del virus nos va a hacer comprender qué proteínas pueden estar involucradas en este proceso y a cuáles había que bloquear, y entre ellas, por supuesto, están nuestras galectinas. Y este camino que estás tomando vos no es un camino para el corto plazo, imagino yo, como el que se ha tomado, por ejemplo, bueno, quizás esto que mencionamos antes, ¿no? El remdesivir o la hidroxicloroquina, bueno, que ha tenido sus problemas, es un camino que es a recorrer a mediano plazo, ¿no? No hay ahí un resultado en un instante. Sí, y nosotros lo propusimos así, lo propusimos como un proyecto a mediano plazo, porque creemos que la pandemia no se termina acá y que es importante dar respuestas a cualquier posible pandemia que vuelva y a otro ciclo del mismo virus que vuelva. Pero básicamente hay una primera parte que es probar una serie de inhibidores que nosotros sí generamos durante todos estos años en el laboratorio para esto. Esto sería lo más rápido. Entonces, paralelamente vamos a algo rápido y a la investigación a mediano plazo con algo un poquito más refinado. Entonces, tenemos como dos alas del laboratorio. Una ala que puede dar respuestas un poco más rápidas, que creemos que en 2-3 meses la vamos a tener, y otra que puede llegar a ser en 1 año, en 2 años, pero que quede algo un poquito más firme y más sólido. Somos conscientes, digamos, de que hay que dar una solución rápida, y por eso aplaudo a todos los científicos alrededor mío que lo han hecho, y queremos también ver si esto nos da resultado para poder reposicionarlo también, y por otro lado seguir el camino un poquito más largo. También mencionabas que estabas en un grupo, me parece que es un grupo internacional, con presencia de argentinos, que está probando el plasma con anticuerpos neutralizantes de pacientes recuperados en nuevos infectados. ¿Vos ves que esa puede ser la terapia a corto plazo más eficiente, teniendo en cuenta el resultado que hemos tenido con la hidroxicloroquina, con el remdesivir, que no son muy elocuentes, digamos? Sí, bueno, ese es un tipo de terapia que en realidad, cuando no existe una terapia realmente racional y firme, es una terapia que se ha utilizado desde antes de la antibiótico terapia, antes que existieran los antibióticos.
y que se basa, digamos, en que todo paciente que se recupera tiene mecanismos resolutivos. O sea, el paciente que logró poder erradicar el virus y poder vencer la enfermedad, tiene en su interior mecanismos que generalmente se acaban de generar. Unos son anticuerpos neutralizantes, fundamentalmente, que podrían neutralizar el virus en el caso de los pacientes que les está yendo mal, aquellos pacientes que han atravesado la crisis de la patología. Hay distintas opiniones, hay opiniones que dicen que este tratamiento cuanto antes se da es mejor. Hay gente que piensa que se puede usar en forma profiláctica, y hay gente que piensa que esto tiene un uso compasivo que se llama de uso expandido, donde en verdad cuando el paciente no tiene otra opción, el médico puede tener disponible este plasma que se le saca a los pacientes, que es simplemente una parte de la sangre, donde se divide la parte de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, se le devuelve al paciente, y por aféresis, que es una técnica, el plasma se administra a esos pacientes. Lo que nosotros, en realidad, a mí me convocó en marzo la doctora Laura Bober del MD Anderson en Houston, que es una argentina que se fue hace varios años, y junto con otra argentina, Florencia McAllister, lideraron esto y me invitaron a participar para poder generar protocolos que puedan servir para poder estandarizar todo esto en los diferentes hospitales. Lo enviamos al Ministerio de Salud. Entonces, la verdad, nosotros pensamos que en un momento de crisis esto se puede utilizar con uso expandido, pero de cualquier modo lo que estamos todos esperando son las vacunas, ¿no? Fundamentalmente. Las vacunas, o sea, yo estoy muy orgulloso de haber participado, digamos, con este grupo que se llama CPC-19, que hay desde hemoterapistas, médicos, hematólogos, investigadores, etcétera, para poder generar estos protocolos y poder contribuir desde ese lugar. No es el tema de nuestro laboratorio, pero me da mucha alegría haber podido caminar este camino, aprendí muchísimo con ellos. Y estamos todos esperando la batalla de las vacunas, a ver cuál de todas las vacunas va a llegar, digamos. No sé si... La batalla de las vacunas, suena fuerte eso que decías ahí. Batalla en la carrera de las vacunas, más que todo. Políticas también no hay, y bueno, y también hay promesas de que va a estar fines de este año, entre fines de este año y mediados del año que viene. ¿A vos te parece un tiempo prudente, pensando que una vacuna demora 5 años mínimo, ¿no? Sí, yo creo, a mí también me ha sorprendido para bien el esfuerzo. Yo cambiaría la palabra batalla por el esfuerzo para poder conseguir la vacuna de más de 100, son casi 110 espacios, tanto privados, compañías como laboratorios farmacéuticos y también laboratorios de investigación que están poniendo un esfuerzo enorme para poder llegar a la vacuna. Hay vacunas de diferentes tipos, hay vacunas con el virus inactivado, con virus atenuados, hay vacunas con piezas de la proteína que es la más inmunogénica para generar un sistema inmunológico activado. Hay vacunas a RNA, que es con los ácidos nucleicos que utiliza el virus para poder infectar y que las células nuestras lo transforman en una proteína. Entonces hay una variedad enorme y hay bastantes vacunas que ya están bastante auspiciosas, ¿no? Que han pasado ya ya se han inyectado, se han administrado en pacientes. Una vacuna de Estados Unidos a RNA, también una vacuna china con virus de otro tipo, al cual se inserta, digamos, el fragmento en cuestión que genera inmunogenicidad, las vacunas de Oxford. Hay una cantidad de vacunas del mundo que ya se han probado su seguridad y su falta de toxicidad en pacientes, con lo cual los próximos pasos que los esperan hacer en un par de meses es ver la efectividad. Y una vez bien vista la efectividad, que ya en algunos casos se ha visto, por ejemplo, en macacos, en primates no humanos, se ha visto la efectividad y los mecanismos de protección. ¿Hola? Sí, estamos, seguimos. ¿Estás ahí? Sí. Que ya se ha visto, que ya se han visto mecanismos de protección, no sé dónde quedé. Bueno, esas ya se ha visto que tienen mecanismos protectivos, como dije al principio.
Con lo cual, bueno, abre el camino como para poder quizás llegar al año que viene. Un cuello de botella es que todas estas necesitan plataformas de producción importantes y también la producción con normas GMP. Entonces, básicamente, las autoridades regulatorias, tanto de Estados Unidos como de Europa, dijeron que en estas situaciones de urgencia se va a permitir, digamos, saltear algunos procesos para poder llegar a una vacuna que sea efectiva, que sea segura y lo más importante, que se pueda administrar a toda la población, que sea accesible a todos los países, no solamente a los países que están haciendo la vacuna. Pero la mayoría de los que están haciendo la vacuna se comprometieron a ello y tienen que estar disponibles las plataformas de producción. Se van a necesitar miles de millones de dosis, porque todavía no sabemos si vamos a necesitar una sola dosis, si vamos a necesitar refuerzos. Hay vacunas como el sarampión, que con una dosis pueden generar inmunidad a lo largo de la vida. Se ha visto, por ejemplo, en el SARS-CoV-1 que la inmunidad puede durar hasta 5 o 10 años. Habría que ver en estos casos si estas vacunas generan una inmunidad protectiva y una inmunidad duradera en el tiempo. Pero bueno, al haber tantos grupos trabajando en distintas plataformas, con distintos tipos de vacunas, yo soy optimista en términos de que a comienzos del año que viene y para el próximo ciclo estacionario, donde puede llegar a explotar de nuevo, quizás más atenuado, no lo sabemos, esta pandemia, este virus que nos sorprende a todos, la verdad es que tengo mucho optimismo que va a surgir una de esas vacunas, no sabemos cuál, y no sabemos si va a ser única, no sabemos, quizás una parte de la población pueda recibir una vacuna y otra, porque no sabemos si vamos a poder tener todas las dosis, pero también en el contexto de que todavía una vacuna no existe, es importante trabajar en las terapias y es importante trabajar en la mejor vacuna que tenemos, que es por ahora el aislamiento físico, para que no nos pase lo que ha pasado en muchos países donde esto no se ha cumplido. Justamente, como una última pregunta para saber, por ahí la gente le puede generar curiosidad, ¿cómo es que un científico, su lugar de trabajo, su ámbito de trabajo es el laboratorio y ahora en esta cuarentena, bueno, uno tiene que estar en casa? No sé en el caso tuyo si hay algún tipo de permiso especial para que puedas ir a trabajar al laboratorio, o cómo estás llevando esta cuarentena, al menos en el ámbito laboral. Si querés contarme también de lo familiar, de lo emocional, también no hay problema. Sí, bueno, no, la verdad es que yo recibí la cuarentena un poco antes. Yo estaba volviendo de España, justamente, del momento donde estaba muy efervescente el virus, y llegué el 9 de marzo, antes de que se declarara la cuarentena acá en Argentina, con lo cual yo ya tuve primero una cuarentena de 14 días en casa, adaptándome a cómo es la situación. Para nosotros, digamos, todo el proceso primero de gestación del proyecto, de escritura, mucho de lo que hacemos nosotros, también porque seguimos trabajando en los temas que venimos también hace rato. Yo lo hago particularmente mucho desde casa, con teletrabajo. Tenemos muchas reuniones con muchos de mis investigadores, de los investigadores del laboratorio, de becarios, a través de Zoom, funciona perfectamente. Y ya de a poquito estamos yendo al laboratorio para poder empezar a hacer los experimentos. Tenemos un permiso especial los que trabajamos, los que tenemos proyectos en coronavirus, asociados a coronavirus, para poder ir, no en forma multitudinaria, pero de a 2 personas al laboratorio, de acuerdo al experimento particular que hay que hacer. Con este proyecto hemos iniciado colaboraciones con el Instituto Malbrán para poder utilizar las cabinas de seguridad, que pronto ya las vamos a utilizar para probar estos compuestos. Y también con el INDIRS, con el Centro de Referencia de SIDA. Y bueno, la verdad que mucha gente de mi laboratorio está contribuyendo al diagnóstico también en esos lugares, a hacer las PCRs. Bueno, yo también, está de decir, más allá, digamos, del orgullo que siento por los colegas, por mi grupo en particular, tengo un especial cariño, y sé que ellos también han interrumpido tesis y trabajos para poder contribuir tanto al proyecto de investigación que tenemos como a cuestiones diagnósticas y de mejora de todo esto, digamos, de la pandemia, de dar soluciones. Y ahí te pongo en un brete. A los científicos y a los médicos, vamos a poner todos en el mismo grupo, se lo está viendo, por un lado, como héroes
porque bueno, los médicos, en el caso de los médicos están en la primera línea ahí de batalla, y en el caso de los investigadores, bueno, están mejorando, están haciendo desarrollo para generar test más rápidos, para vacunas, para tratamiento, pero también en algunos casos se lo ve como los villanos de la película, porque bueno, acá en Córdoba, no sé si estás enterado, algunos médicos se los han imputado por propagadores del virus, siempre están ahí trabajando, ¿no?, en primera línea, y también son los especialistas, entre comillas, los epidemiólogos, los infectólogos, son los que están, que están un poco diciendo que hay que seguir haciendo cuarentena, y de alguna manera se los ve como insensibles en cuanto a las cuestiones económicas, sociales, etcétera. ¿Vos, te parece que pueden ser héroes? Obviamente vas a decir que villanos no, pero ¿te parece que los podemos catalogar de héroes? ¿Se pueden catalogar de héroes ustedes? Mira, yo creo que somos todos seres humanos, que tratamos de hacer lo mejor posible. Yo admiro mucho a los que están en la primera trinchera, que no somos nosotros, que son los médicos, los enfermeros fundamentalmente, que están tan cerca de los pacientes y que desde el primer momento han tenido tantas posibilidades de contagiarte, digamos, sin saber cuáles eran exactamente las vías de transmisión de todo esto. Creo que todas estas estrategias de cuidado, yo me siento particularmente cuidado desde ese lugar. Siento que los médicos hacen todo lo posible, que sería un desastre. No me imagino cómo sería si en los primeros meses, lo que la gente tiene que saber es que esto no va a ser de por vida. Estamos cuidados unos primeros meses para poder, porque estamos aprendiendo a conocer el virus, y pronto se va a ir liberando la cuarentena de a poco a medida que veamos que haya menos muertes, menos casos. También a mí me genera mucha preocupación el tema de que las poblaciones, aun cuando es un virus que nos ataca a todos por igual, que están sufriendo tanto las poblaciones vulnerables. Acá en Buenos Aires los lugares más vulnerables están muy, muy atacados. Y esto tiene que ver con todas las condiciones que provienen de hace años en esos lugares y de la falta de protección. Entonces yo creo que un Estado presente que nos proteja y nos permita cuidarnos, y que los profesionales de la salud que están dando ahí su vida, digamos, para poder defendernos y cuidarnos también es muy importante. Es mi humilde opinión. También creo que somos humanos, con lo cual también podemos cometer errores, y vamos aprendiendo en el día a día de todo esto y vamos corrigiendo sobre los errores, porque también vamos aprendiendo nosotros. Entonces, lo que aprendemos intentamos transmitirlo. Yo, qué sé yo, hace 2 semanas o 3 semanas estaba dando una nota respecto a los pasaportes de inmunidad y decía, todavía no tenemos evidencias de que los pacientes recuperados tengan inmunidad. Hoy en día sé que no se puede hablar de pasaportes de inmunidad con el test rápido, eso sin duda no lo podemos hacer, porque no estamos seguros de lo que va a pasar a lo largo del tiempo, pero al menos hay trabajos que nos van indicando que pacientes que se van recuperando tienen un mecanismo de defensa que se están gatillando. Con lo cual, la gente tiene que entender que nosotros también estamos aprendiendo. Y que estamos aprendiendo, y en ese aprendizaje también podemos cometer errores. Pero yo creo que el aislamiento en este momento es importante y ha sido importante para poder, como todo el mundo dice, achatar la curva. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, y bueno, a seguir trabajando duro para ver si podemos encontrarle la vuelta a esta pandemia. Bueno, muchas gracias, Lucas. Siempre es un placer hablar para el público cordobés, teniendo en cuenta que todavía no perdí la tonada, que vengo de Córdoba, que llegué de Córdoba hace 20 y pico años. Gracias, Gabriel, muchas gracias. Un abrazo.